Hola, buenas tardes. Queridos socios, aprovecho este webinar para dirigirme una vez más a vosotros por este medio virtual que me recuerda a etapas anteriores que coincidieron con una época pues un poco mala para todos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en esa etapa descubrimos esta posibilidad virtual de vernos con más frecuencia y de forma más fácil. Y digo que aprovecho este momento, este principio de este webinar para dirigirme a vosotros y poner un poco en contexto estos webinares. El plan estratégico de la SECA contempla una línea, la línea 6, que pretende llenar un hueco que tenía esta sociedad, que es aportar formación en calidad asistencial a nuestros socios. Hemos empezado a dar pequeños pasos y uno de ellos es precisamente estos webinares que de forma mensual van a tener lugar los últimos jueves de cada mes, dando también lugar al título, ¿no? Los jueves de calidad. Espero que cada vez más os vayan interesando y que vayáis asistiendo más porque nosotros los hacemos con muchísima ilusión. Es una oportunidad también de que la SECA colabore con las sociedades autonómicas federadas, con la sociedad central, digamos, y en esta ocasión este webinar lo organiza la SECA con la Asociación Vasca de Calidad Asistencial. El tema me parece muy, muy interesante. Desde luego yo lo voy a escuchar con muchísima atención, puesto que plantea desde la perspectiva de la investigación cómo en la asistencia sanitaria tiene mucho que ver los determinantes sociales y en este caso en concreto el género, la perspectiva de género. Además, desde la salud mental, que yo creo que también es un tema muy, muy interesante. Sin más, os dejo con la presidenta de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial, Rosa Valverde, que va a moderar este webinar tan interesante. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Espero que este webinar sea muy provechoso para todos. Muchas gracias, Rosa, y adelante cuando quieras. Pues nada, gracias a ti, Inmaculada. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen al otro lado de la pantalla. Como ha dicho Inmaculada, yo soy Rosa Valverde, soy la presidenta de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial, AKEP. Somos una asociación pequeña, pero con muchas ganas de hacer cosas. Las personas que nos conocéis ya lo sabéis. Y bueno, tampoco somos jóvenes porque no tenemos más de 10 años o 11 y a pesar de la juventud, pues tenemos muchas ganas de hacer cosas, como decía. Para mí es un privilegio presentar a Marga Sáenz, primero porque Marga es compañera mía de trabajo, ella es referente de igualdad en la OSI Ezkerraldea en Carter de Cruces
y yo soy la referente de igualdad en mi organización, en la OSIG Oller de Alto Urola, así que un poco ya nos conocemos. Y luego también porque Marga no es la primera vez a la que le hemos pedido que participe en un webinar y siempre ha estado súper dispuesta a participar, desinteresadamente además. Marga es doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce de psiquiatra en el Hospital de Cruces y además es profesora de la Facultad de Medicina de la UPV, de la Universidad del País Vasco, quería decir. Inmaculada ha hecho un resumen muy práctico y ha contextualizado bastante bien la situación del aspecto de género y de las relaciones de poder y los estereotipos de género que hay en la sociedad y porque por lo tanto también de alguna manera inciden en la salud mental, ¿no? Yo no me voy a alargar, quiero que disfrutemos de escuchar de este trabajo que Marga de investigación ha hecho junto con Emakunde y otras personas y que aprendamos porque seguro que lo que ella presenta hoy se va a poder trasladar a cualquier otro servicio. Marga, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a Rosa Valverde y a la Sociedad de Calidad Asistencial y por interesaros en que os presente este proyecto de investigación que yo creo que puede ser interesante porque se puede replicar en otras áreas de salud y también en otros servicios, que no tiene por qué ser salud mental. Yo desde hace muchos años estoy muy interesada en incluir la perspectiva de género porque creo que es uno de los determinantes sociales más potentes que hay en la construcción de la identidad de las personas y creo que eso tiene una incidencia en la salud de la gente que tratamos. Yo aquí primero quería hacer una mención a que hay que diferenciar el sexo del género, porque uno de los primeros sesgos de género es que no se dan los datos de manera en relación a hombres y mujeres, sino que se generalizan los datos sin explicitar. El primer sesgo de género que tenemos en la medicina es no dar los datos desagregados por sexo. Y esto lo quiero decir porque durante muchos años el androcentrismo en la ciencia ha tenido un lugar preponderante. Es decir, muchas veces a las mujeres no se nos han incluido en los estudios de investigación. Hasta los años 90 no era obligado que hubiera, incluso en la investigación preclínica, para los fármacos. Hay un artículo en el que hace referencia en que hasta el 80% de los fármacos que se retiran por efectos secundarios son sobre todo efectos secundarios que se producen en mujeres porque muchas veces los fármacos se prueban en hombres y luego se generaliza a toda la población. Entonces, el primer sesgo de género podríamos decir que es el no dar los datos desagregados por sexo. El sexo hace referencia a las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, porque existen diferencias en el volumen de distribución, en cómo se absorbe un fármaco. En las mujeres tenemos más tejido adiposo, se acumulan los fármacos, muchas veces hay más efectos secundarios, por ejemplo, al tratamiento con antidepresivos y son aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, sin quererme enrollar mucho sobre esto, pero quería deciros que es muy importante y que esto no se trata de política, porque muchas veces el tema de género siempre suscita como controversias, como que fuera un tema de ideológico, y es un tema de ciencia. Es decir, queremos hacer una mejor ciencia y una mejor atención para abordar la realidad desde un enfoque amplio que mejore la atención que prestamos a las mujeres y también a los hombres, porque durante mucho tiempo, y en ese sentido la psiquiatría muchas veces se ha presentado pues que el estereotipo de género, pues que las mujeres somos más vulnerables, más sensibles, más propensas como a tener, por ejemplo, patología depresiva, que hasta hay un doble de frecuencia mayor en las mujeres, puede hacer que haya hombres que estén infradiagnosticados. Es decir, que los estereotipos de género pueden estar jugando un papel
negativo a la hora de poder identificar los casos. Entonces, yo creo que esto, visibilizar, identificar y tener en cuenta las necesidades, los problemas específicos, tanto de hombres como mujeres, hace que sean categorías de análisis y que puedan ser determinantes sociales para los cuales nos permitan, pues yo qué sé, diseñar acciones, nos da la oportunidad de hacer estudios de investigación, como este que os voy a presentar ahora, que sigue las líneas de nuestra organización, del primer plan, como ha comentado Rosa Valverde, de igualdad de mujeres y hombres en Osakidetza, del cual nosotras somos referentes de igualdad de diferentes OSIs. Y en este plan de igualdad ya se pone de manifiesto, trabajamos para el sector público, para que veáis un ejemplo, por ejemplo, que aparece en el plan de igualdad de Osakidetza, de que en principio es un sector público en el que se cobra lo mismo y la gente dice, bueno, en el sector público no hay desigualdad. Pues sí, por ejemplo, aquí hay un gap en relación a los puestos de jefaturas clínicas en los que los hombres, que es la línea verde, ocupan puestos de más responsabilidad frente a las mujeres. Y lo mismo pasa con la brecha salarial, que es hasta del 24,44%. Y esto hace referencia a las condiciones en las que, cuando hablamos de el tema de el acceso, o sea, quién se encarga, la doble o triple jornada, quién se encarga de las tareas domésticas, del cuidado de los menores, del cuidado de la gente mayor, de los padres y de las madres cuando se ponen enfermos, que esto recae mucho más en las mujeres que en los hombres y tiene que ver con una desigualdad que yo creo que en la pandemia se ha puesto de manifiesto, ¿no? Que el tema de los cuidados está en primer plano y también el tema de la salud mental, que desde la pandemia, como ya sabéis, pues estamos como colapsados porque han aumentado mucho la demanda de atención. Entonces, este estudio científico, mirad, esta es la escala que viene en las horas de la desigualdad que os comentaba en el trabajo doméstico y de cuidados, que no es un tema de ideología, esto es una encuesta del gobierno vasco que sale cada 5 años en el que miden las horas de trabajo en el que se dedica hombres y mujeres al tema de cuidados de la casa y de las tareas domésticas por clase social. Y vemos que la clase social, que también es otro eje de desigualdad, no influye aquí tanto hombres de clase alta que están en la línea azul y las mujeres que están en la línea verde, veis la diferencia de horas. Los hombres dedican una media de 13 horas y las mujeres, cuando pertenecen a clases sociales favorecidas, de clases sociales altas, dedican 20 horas a la semana y las mujeres de clases sociales desfavorecidas o de pocos recursos económicos hasta 27 horas. Hay una media de 22 horas de media. Entonces, al final, parece que el género es un determinante social importante. ¿Y esto va a tener una influencia en la salud mental? Pues claro, en lo que llamamos el trastorno mental común, que es un cajón desastre, que son las consultas que más frecuentemente se ven en atención primaria, pues que tienen que ver con cuadros comunes, ¿no? De problemas de adaptación, de ansiedad, de adaptarte a problemas domésticos o problemas laborales, que ven mucho más en atención primaria. Y fijaros el gap, que a mí esto me parece desalentador, que también son datos de la encuesta de salud que sale cada 5 años, probablemente ahora este año salga, el 2023, y mirad atentamente cómo el gap de ansiedad, depresión permanece el mismo. O sea, yo veo el 2007 y el 2018 y digo, madre mía, estamos igual que hace 15 años. Entonces, al final te hace pensar con que hay unos determinantes sociales que están por detrás de la salud de las personas. Y esto también hace referencia también que cuanto peor, en los ejes de entrecruzamiento con las clases sociales, pues se ve que efectivamente también si perteneces donde hay pobreza, exclusión social, pues hay peor salud mental, ¿no? Y bueno, aquí simplemente para que lo vierais a la derecha, simplemente porque me parece que es casi como de una manera visual, se va viendo, fijaros que aquí van hombres por franjas de edades
y los hombres mayores empiezan como con las mujeres de franjas más pequeñas, es decir, como la peor salud mental va increciendo a medida que las mujeres se van haciendo mayores. Y la peor salud percibida la tienen las mujeres. Esto es la encuesta de salud del Gobierno vasco, que os lo quería poner como introducción un poco para que vierais de dónde partimos. Es decir, que el género es un determinante de salud en general y de salud mental en particular, que yo soy psiquiatra y trabajo en el Hospital Universitario de Cruces. Y también atiendo a las urgencias porque sigo haciendo guardias de puerta, ¿no? Que es donde van tanto mujeres como hombres en situaciones de crisis, que es donde hemos centrado el estudio de investigación. Entonces, esto es lo que os comentaba al principio del androcentrismo en la ciencia, que hay sesgos de investigación científica que no podemos pasar por alto y que siguen estando presentes hoy en día. Este estudio ha pasado el Comité de Ética de Investigación de nuestro hospital y el objetivo un poco fue revisar la literatura y ver que no había ningún estudio hasta la fecha que conozcamos sobre el estudio de las urgencias que acuden a un hospital general teniendo en cuenta la perspectiva de género. La perspectiva de género teniendo en cuenta la parte más básica, es decir, esto es como una fotografía porque no tenemos estudio hasta ahora en la que veamos las diferencias de atención entre hombres y mujeres. Entonces, lo que pretendíamos era tener una foto de ver cómo se atienden las urgencias que vienen al Hospital Universitario de Cruces entre hombres y mujeres. Y de este objetivo principal, ver si existen diferencias en el proceso diagnóstico, en cómo se diagnostican a la gente que viene a urgencias con problemas de salud mental, en la orientación diagnóstica, si se hacen las mismas pruebas o no, y en la oferta terapéutica que se brinda a las personas que vienen con un problema de salud mental. Y luego, como objetivos más específicos, pues ver si había el tratamiento prescrito en urgencias, el número de pruebas solicitadas y a ver si había perfiles masculinos o femeninos, que luego haré referencia y tampoco quiero extenderme más ahora en este momento. Se trata, pues, de un estudio que igual metodológicamente es un estudio como sencillo en el sentido de que es como una foto, es un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Y además, yo creo que lo interesante de este estudio es que es prepandemia, que es el trienio que fue del 2017 al 2019, gracias a un estudio que fue avalado por Emakunde y es un estudio también multiprofesional en el que yo estoy presentando este trabajo porque lidero el proyecto, pero participamos un equipo de 5 personas que sin ellas este estudio no habría sido posible y las quiero citar porque son muy importantes en el estudio. Está María Recio Barbero, que es psicóloga de investigación, que está en el Instituto de Biocruces, Amaya Bacigalupe, que es socióloga de la Universidad del País Vasco, Ana Santorcuato, que es médica de urgencias, y Rafa Segarra, que también es psiquiatra del Hospital Universitario de Cruces. Entonces, las variables que tenemos que nos parecen que son muy relevantes son las variables sociodemográficas, como son el sexo, la edad, el lugar de residencia, la OSI, el índice de privación socioeconómica, al que ahora me voy a referir para que veáis a qué me refiero, y los episodios atendidos, y vamos a seguir la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, y la prescripción farmacológica que se ha hecho según la clasificación ATC también de la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a el sistema de clasificación pues, terapéutico de la química del fármaco y a qué órgano o dónde actúa ese fármaco, ¿no? Para diferenciar lo que son tranquilizantes, de antidepresivos, de hipnóticos, a la hora de ver de antipsicóticos para ver lo que se prescribe en urgencias. Entonces, en el Hospital Universitario de Cruces atendemos a una población de 550.000 habitantes. El índice de privación socioeconómica
hace referencia de 1 a 5, una de las clases más favorecidas al 5, que son este rojo oscuro que veis, y el Hospital Universitario de Cruces, aquí está representado todo el País Vasco, pero no sé si veis la parte como más roja, que es la parte de la ría, que nosotros en el Hospital Universitario de Cruces drenan como si fueran 3 OSIs, porque tiene algunas particularidades que, ya que vosotros sois una sociedad de calidad asistencial, me gustaría también que dierais vuestra opinión a cómo está organizado en el País Vasco la salud mental, porque tiene unas peculiaridades. Yo, que he trabajado en otras zonas del Estado, en Barcelona, en Madrid, donde hice la tesis doctoral y donde me formé como psiquiatra, que también trabajé varios años, y en Barcelona estuve trabajando 1 año, y es muy diferente a cómo se organiza aquí, porque aquí las OSIs, tenemos la OSI de Enkarterri Ezkerraldea, que es, como veis, la zona que está más, no lo puedo marcar, no tengo ningún puntero, pero si veis la zona de la ría, que es la que está más rojo oscuro, porque es la zona más deprivada socioeconómicamente, donde está Sestao, los Altos Hornos y toda la margen izquierda de la ría, y luego la zona que está más próxima a Cantabria, que es la zona de Encartaciones, la zona minera, donde hay más pobreza, donde hay más aislamiento y más exclusión social. Y eso también tiene que ver con el perfil de personas que nosotras atendemos en urgencias del Hospital Universitario de Cruces. Yo creo que esto es importante, y el índice Medea pues recoge también de una manera rigurosa, porque lo que se recoge es quiénes son trabajadores manuales, el porcentaje de desempleo, cuántos tienen contratos eventuales y el porcentaje de gente joven que tiene una educación precaria. Entonces, bueno, aquí está un poco cómo está organizado para la gente que sea fuera del País Vasco. Como lo veis, que estamos como las OSIs integrados con todas las especialidades médicas, menos salud mental, que va como aparte, que desde mi punto de vista es una manera también como de estigmatizar también más la salud mental, en vez de integrarla dentro de las OSIs como otra especialidad médica más, y integrarla en atención primaria, donde debía pivotar, ¿no?, desde las OSIs todo lo... pues las zonas, bueno, como estamos viendo que está ocurriendo en otras zonas del país, donde está habiendo como muchas manifestaciones por la situación de primaria en estos momentos, ¿no? Bueno, aquí lo veis mejor quizá, perdonad porque igual en la otra foto no se veía, pero así veis la OSI Enkarterri Ezkerraldea, la OSI Barakaldo Sestao, y luego también la OSI Uribe, que también, por eso tenemos una población tan grande, porque luego en Vizcaya solo hay otras 2 OSIs, que es la OSI Bilbao Basurto y la OSI Barrual de Galdakao, de 3 hospitales generales. Aquí recibimos las urgencias de 550.000 habitantes, porque la OSI de Uribe no tienen urgencias generales, y todos los pacientes que ingresan, porque hay hospitales monográficos psiquiátricos que tienen unidades de agudos, que eso también es una cosa como particular del País Vasco y que en otras zonas tampoco está presente, porque bueno, según la Ley General de Sanidad de 1986, ya las unidades de agudos debieran estar integradas en los hospitales generales, que yo creo que es una manera de desestigmatizar la enfermedad mental. Ahora que la salud mental está encima de la mesa, me parece un buen lugar, y aprovecho que está la Sociedad de Calidad Asistencial para reivindicar que se haga como en el resto del Estado, porque creo que eso va a redundar en una mejor atención a quien nos debemos, que es a los usuarios y a las usuarias que tratamos en nuestras consultas. Entonces, recogimos todos los episodios que habíamos atendido en este trienio, que llegaban casi a 10.000 episodios. Aquí claro, hemos utilizado las cifras de episodios que no coincide con el número de pacientes. Aquí he puesto la diferencia porque cada vez, si una paciente viene, por ejemplo, por un dolor en el pecho tipo anginoso y luego se vuelve a afiliar al cabo de 3 horas por un cuadro de ansiedad, es otro episodio diferente. Entonces, hemos tenido en cuenta el número de episodios, porque igual cada profesional lo atiende de una manera diferente. Y así ver los resultados de todos los episodios atendidos
en nuestro Hospital Universitario de Cruces. Y la edad media, como veis, no difería mucho entre hombres y mujeres, que era de 48,7 en mujeres y 46,08 en hombres. Entonces, aquí hemos dado los datos desagregados por franjas de edades, que también es importante porque igual en la gente más joven venían más hombres y a medida que vamos aumentando la edad, pues aumenta el perfil de mujeres atendidas. Y luego, bueno, esto es lo que os he comentado, que realmente también, según el lugar de procedencia, por ver si era representativo de nuestra área, pues sí, porque el 90% de la población que atendemos corresponde a nuestras OSIs, aunque siempre hay gente porque si hay algo comunitario es las urgencias de los hospitales generales, que en la pandemia se atendía telefónicamente, pero las urgencias y los hospitales estábamos abiertos 24 horas, 365 días del año y eran el lugar donde se atendía a la gente y puede venir cualquier persona, aunque sea de cualquier otra OSI o de cualquier otra zona del estado o de cualquier otro lugar del mundo, vaya, que se atiende a todo el mundo. Y esto es para que veáis que realmente los índices de entrecruzamiento con otras variables es muy importante, porque lo que os comentaba, nosotros atendemos a una población de clases sociales desfavorecidas. Como veis, casi todas son 4 y 5, que es desfavorecido o muy desfavorecido, o sea, casi la mayor parte el 70% de nuestra población pertenecía a clases intermedias o desfavorecidas. Y esto yo creo que es importante porque también es un marcador de salud mental. Es decir, obviamente estar en una situación de exclusión social, de estar en paro, de no cobrar subsidio, de no tener recursos, pues te coloca en una situación de vulnerabilidad y de mayor probabilidad de tener problemas de salud mental. Bueno, como sé que sois una sociedad multiprofesional, aquí os he puesto cómo están los diagnósticos desagregados por criterios diagnósticos según la CIE-10, pero lo voy a simplificar de una manera que lo podáis comprender fácilmente, porque lo que hemos agrupado es, por un lado, hemos agrupado los trastornos que, como os decía, son la mayoría, el 53,3% de la muestra, que es el trastorno mental común, que son las personas que van más frecuentemente a atención primaria y que mayoritariamente son mujeres. Las mujeres somos las personas que vamos habitualmente a primaria y las que van a los hospitales con un trastorno de mental común. Y por eso podríamos decir en este sentido que sería un perfil femenino, en el que hay una mayoría de mujeres. En el otro grupo tendríamos el trastorno mental grave, que aquí hace referencia a las patologías más graves en psiquiatría, que son el espectro de la psicosis, de la esquizofrenia, del espectro de la esquizofrenia, que se tratan con antipsicóticos, psicosis, antipsicóticos, y el trastorno bipolar, que se utilizan trastornos estabilizadores del ánimo, pero que en urgencias no se ponen este tipo de fármacos. En urgencias se atienden las urgencias y si es de ingreso o no es de ingreso. Y luego, por otro lado, tendríamos el trastorno por uso de sustancias, que es el 13,4% de la muestra, que este es un perfil masculino. Es decir, tenemos un perfil femenino en el trastorno mental común, en el trastorno mental grave la prevalencia es similar entre hombres y mujeres, aunque van más hombres que mujeres con trastorno mental grave a las urgencias, y el trastorno por uso de sustancias, que es un perfil masculino. Y aquí hay otro grupo que, aunque sea una N muy pequeña, que es un 4%, que eran 300 casos, creo recordar, aunque fuera una N muy pequeña, lo llamativo de este grupo es que eran mayoritariamente mujeres, aunque si revisamos la literatura, vemos que los trastornos de personalidad que
cubren un abanico muy grande, desde la gente que es solitaria, introvertida, tipo esquizoide, a la gente antisocial, que es más frecuente en hombres, al trastorno límite de personalidad, que es más frecuente en mujeres. Sin embargo, en nuestra muestra mayoritariamente eran mujeres lo que se atendía en urgencias. Y aquí vemos de manera global la solicitud de pruebas que se han pedido, ¿no? Tanto pruebas de imagen como por laboratorio, pero que no están explicitadas por grupos diagnósticos. Y luego, aquí os quería poner, pues esto, cómo hemos recogido los tratamientos que se pautan en urgencias, que son los antipsicóticos, siguiendo las clasificaciones, que esto hace referencia en la Organización Mundial de la Salud, tienen como un apartado cada uno de si son antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos. Aquí lo han separado porque hay algunos antidepresivos que se utilizan como hipnóticos, como la trazodona, por ejemplo, o algunos antipsicóticos que también se utilizan como hipnóticos en la gente mayor, como la quetiapina, dosis bajas. Bueno, entonces por eso le dividimos en estos 4 grupos, como hace la Organización Mundial de la Salud. Luego, la especialista que da el alta médica, que ya sabéis que la mayor parte de las médicas ahora somos mujeres, es una profesión que se está feminizando, y la especialidad que atiende, que aquí en urgencias puede ser que te atienda por una urgencia de salud mental pues la psiquiatra, pero también te puede atender el médico de urgencias porque vengas como con una crisis de ansiedad y te atienda y no haya que llamar al especialista. Y también en algunos casos, que es el mínimo, el 0,8, los especialistas de neurología. Bueno, estos son, como os decía, los 4 grupos diagnósticos. Mira, 396, casi 400 casos de trastornos de personalidad. Aquí tenemos los 4 grupos importantes de diagnósticos que vemos en urgencias. Quería señalaros una cosa que no sabéis, claro, que es que los trastornos de conducta alimentaria, como yo llevo el programa de trastornos de conducta alimentaria, son ingresos programados, es decir, no pasan por urgencias, sino que son derivados desde el programa de trastornos de conducta alimentaria con los 2 compañeros que llevan tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, llevan ambulatoriamente las pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Digo las pacientes porque son 10 mujeres por cada hombre afectado por esta patología. Y cuando lo derivan para ingreso o al programa de hospitalización parcial que también llevamos en el Hospital Universitario de Cruces, se hace de manera programada. Y lo mismo ocurre con las depresiones mayores, porque hay muy pocos casos que encontremos en nuestra muestra de depresión mayor, porque muchas veces cuando son resistentes al tratamiento ambulatorio, se derivan de manera programada también directamente a ingresar sin pasar por el servicio de urgencias. Bueno, entonces, yendo un poco a cada uno de estos grupos que hemos estudiado en nuestra muestra, lo que encontramos de manera global es que el trastorno mental común es un trastorno que afecta, que se atiende más a mujeres que a hombres, pero ahora lo que nos tendríamos que preguntar es, yo os lo voy a resumir, este estudio que fue realizado con una beca de investigación de Emakunde, está colgado en su totalidad en Internet y lo podéis descargar y lo podéis imprimir y leer más a fondo porque hay una reflexión también sobre a qué llamamos trastorno mental común, porque al final en psicopatología es un conjunto de síntomas, pero no deja de estar, son arbitrarios, que hay veces que dices, bueno, ¿por qué a esto lo diagnostican de trastorno ansioso depresivo o a esto lo diagnostican de trastorno adaptativo o por qué esto lo diagnostican de distimia? Que a veces tiene que ver mucho que es muy difícil objetivar la subjetividad humana y muchas veces muchas de estas pacientes son diagnosticadas desde primaria y tienen diferentes diagnósticos.
Bueno, y creo que habría que hacer una reflexión sobre a qué estamos llamando trastorno mental común, porque otra de las cosas que no he comentado es el tema de la violencia de género, que ya sabéis, bueno, este año en el MIR han hecho una pregunta sobre la violencia de género, sobre que era una persona multifrecuentadora de los servicios de urgencias por un tema de dolores, creo que era dolor crónico, pero que habría que hacer el médico que atiende a esta persona, pues prevención secundaria, ¿no? Era la respuesta que había que poner, pero bueno, que me alegra ver que el tema de la violencia de género, que parece que está como en un eje paralelo, ya sabéis que la violencia de género, la violencia machista, va a tener una repercusión en la salud de las mujeres y en la salud mental también de las mujeres. Y luego hay muchos estudios también que avalan que las pacientes con trastorno mental grave son más vulnerables a padecer violencia de género. Entonces es un círculo vicioso que quería comentar, porque también en el País Vasco los datos que tenemos también, curiosamente, son de primaria y de hospitales generales, pero no tenemos datos, por ejemplo, de la red de salud mental, que parece que va como paralela a las OSIs, que no estamos integrados, por así decirlo. Bueno, y en relación a lo que os comentaba del trastorno mental común, lo que vemos es que ¿hacemos lo mismo con mujeres que con hombres? Pues no. A los hombres les pedimos más pruebas complementarias que a las mujeres. Se les piden más analíticas y más radiografías. Y a los hombres. Y a las mujeres es más fácil que les recetemos ansiolíticos. Es decir, ante el mismo grupo diagnóstico no estamos actuando igual. Y esto nos tiene que hacer pensar, no podemos hacer, esto es como, yo creo muchas veces que esto es como arrojar luz en un terreno que ha sido poco estudiado de una manera con perspectiva de género, entonces es como por qué otras cosas o qué nos tiene, o si se puede replicar en otras OSIs o en otras zonas o en otros territorios y ver si en otros sitios tienen los mismos resultados que nosotras o no. Y en el trastorno mental grave, que como os decía, no hay depresiones, porque las depresiones van por vía, las depresiones mayores son diagnósticos programados. Aquí están fundamentalmente psicosis y trastornos bipolares, y también en el trastorno mental grave había diferencias. Aquí no está puesto que no hay diferencias en la indicación de ingreso, pero cuando se ajustaba por edades, por franjas de edades, sí que había diferencias y se ingresaba más a las mujeres que a los hombres con el mismo diagnóstico de trastorno mental grave, de psicosis o de trastorno bipolar. Y aquí también nos tiene que hacer pensar que a las mujeres le recetamos más antidepresivos en urgencias. Estoy hablando de urgencias. No sé si conocéis que los antidepresivos tardan de 2 a 3 semanas en hacer efecto, y normalmente en urgencias no es el lugar donde prescribir antidepresivos. Y sin embargo, nosotras objetivamos que en urgencias se prescriben más antidepresivos en el trastorno mental grave, que, como os decía, en la psicosis los medicamentos de elección son los antipsicóticos, y en el trastorno bipolar, bueno, si es un trastorno bipolar con polaridad depresiva, podría tener, no está indicado, al revés, porque puede haber viraje para un trastorno bipolar, pero en algunos casos que son resistentes se podría pautar antidepresivos, pero desde luego no en urgencias. Y esto también nos tiene que hacer pensar que ante el mismo grupo diagnóstico, la actuación en hombres y en mujeres es diferente. Y luego tenemos el grupo de trastorno por uso de sustancias. Aquí también se veía que es un perfil de masculino, igual que hemos visto que el de trastorno mental común es un grupo de perfil femenino. El trastorno por uso de sustancias es un grupo en el que afecta más a hombres. Y aquí también lo que dice la literatura médica es que cuando las mujeres acuden a urgencias con un problema de uso por sustancias, vienen en una situación de deterioro físico y deterioro psíquico mucho mayor,
porque el consumo de alcohol y drogas se vive con mucha más vergüenza, con mucha más culpa, está castigado o penado socialmente. Muchas mujeres tienen miedo, por ejemplo, si tienen menores a cargo, a que intervengan servicios sociales y les quiten la custodia de sus hijos, entonces lo minimizan, lo ocultan y la manera de consumir también pues no es tan social como en el caso de los hombres y relacional, sino que es un consumo pues más en solitario, en casa, a escondidas y con mayor repercusión en su salud. Sin embargo, nosotras no vemos que aquí también a los hombres se les piden más pruebas de imagen que a las mujeres y a las mujeres se les prescriben también más antidepresivos en urgencias y vemos también que hay patrones entonces diferenciales y es simplemente como para dar una foto que nos haga pensar pues cómo podemos, no sé, qué reflexiones se os ocurren y qué cosas podríamos pensar de todos estos datos. Y por último, el grupo de trastornos de personalidad, que es un grupo muy pequeño, entonces, aunque, claro, se pautan también aquí más ansiolíticos y más antidepresivos, pero la P era de 0,057 porque realmente, bueno, la N era pequeña, que si hubiera sido mayor, pues igual habríamos visto también mayor significación. Pero bueno, lo llamativo de este grupo es que los trastornos de personalidad que hacen referencia a patrones disfuncionales en la manera de relacionarnos con los demás, a trastornos de conducta, a agresividad, a conductas problemáticas en el medio domiciliario o en el medio laboral o doméstico, las conductas disruptivas o las conductas agresivas son mucho peor toleradas en las mujeres que en los hombres, porque lo que no se corresponde con la literatura médica es que el 70% de las personas que diagnosticamos de trastornos de personalidad en urgencias, que también en urgencias no es el lugar también para diagnosticar un trastorno de personalidad porque tampoco te da tiempo como a conocer a la persona. Igual algunas ya tenían el diagnóstico previamente etiquetado desde sus centros de primaria o desde sus centros de salud mental, pero nos llama poderosamente la atención que el 70% de la muestra sean mujeres, cuando, por ejemplo, el trastorno esquizoide y el esquizotípico es más frecuente en hombres o el obsesivo de personalidad. Y, sin embargo, cualquier conducta disruptiva o agresiva es tildada de trastorno de personalidad. Igual, debajo de ahí, pues tenemos una persona con un problema de consumo de sustancias o tenemos una historia de violencia de género que no ha sido bien identificada y que igual viene agresiva a urgencias y es etiquetada de esta manera. También a estas mujeres se le prescribe más ansiolíticos que a los hombres. Entonces, como resumen un poco de este estudio de investigación, que hay perfiles y masculinos y femeninos, en la atención a las urgencias, el trastorno por uso de sustancias en los hombres y el trastorno mental común y trastornos de personalidad en mujeres, que el grupo de ansiedad-depresión, por decirlo de una manera, pero depresión leve, o sea, no depresión mayor, hablamos de trastornos adaptativos, de cuadros moderados, son más prevalentes en las mujeres y que con el mismo diagnóstico a las mujeres se les prescribe más ansiolíticos y se les piden menos pruebas complementarias. Parece que en los hombres pues igual buscamos quizá descartar igual patología orgánica, ¿no? Y en el trastorno mental grave pues también son preguntas que nos hacemos, pero que tampoco, muchas son preguntas sin respuesta, que vienen, si realmente tienen la misma prevalencia, porque vienen menos mujeres con trastorno mental grave, porque la prevalencia del trastorno bipolar es similar en mujeres que en hombres, y en la esquizofrenia, si tenemos los dos picos, en la perimenopausia, que también habrá que tener en cuenta las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres, ¿qué pasa con las mujeres con trastornos psiquiátricos
graves, cuando vienen a urgencias les estamos pautando más antidepresivos y también les pautamos más pruebas complementarias y también se tendía cuando ajustábamos por edad, se ingresaba más a las mujeres. Es decir, de alguna manera, pues las mujeres se perciben como más graves y se ingresan más que los hombres. Y como resumen global, a las mujeres se nos receta mucho más ansiolíticos y antidepresivos, como se recoge en la literatura médica y como en atención primaria, y hay mucha literatura al respecto, y Carme Valls también lo ha referido en los libros que tiene sobre mujeres y salud en general, que eso ocurre en primaria, pero también en urgencias, y que, bueno, quizá este modelo biomédico está atravesado por otras variables como es el género, en el que no estamos teniendo en cuenta las situaciones de inequidad social que vive media población, porque no estamos hablando cuando dicen no somos un porcentaje, somos el 51% de la población. Entonces, quizá deberíamos tener en cuenta las diferencias que hay entre hombres y mujeres en acceso a la salud, en acceso al poder, en que ocupamos lugares de trabajos más precarizados y que nos hacemos cargo de una manera, de una desigualdad en relación a todo lo que tiene que ver con los cuidados, que nos está generando problemas de salud que nos llevan a urgencias y atención primaria. Y que realmente yo creo que este tipo de investigación, el dar los datos desagregados por sexo y estudiar si estamos tratando igual a los ulcus gástricos o a los infartos o a los ictus o el tiempo que se tarda en diagnosticar una diabetes mellitus, y si se oferta el mismo tratamiento a hombres y mujeres, se puede extrapolar a cualquier especialidad médica y quirúrgica. Y creo que incorporar la perspectiva de género es un tema no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, de calidad asistencial y de abordar la realidad desde un enfoque amplio, ¿no? Que permita también ver las particularidades y las diferencias que tenemos, porque igual estamos sobrediagnosticando a mujeres que no somos tan vulnerables ni tan frágiles como durante años se nos ha rotulado, y quizá algunos autores hablan del gap de género, que hay hombres, porque de hecho los suicidios son más prevalentes en los hombres que en las mujeres, hay hombres que no están siendo diagnosticados correctamente de depresión, igual están recurriendo al alcohol como manera de autotratarse y no estamos haciendo un buen despistaje clínico ni una buena atención, ni a mujeres ni a hombres, ni a la diversidad sexual, que también influye la diversidad sexual y de género en la salud mental. Y con esto termino y espero no haberme enrollado mucho y haber sido clara. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, pues parece que de momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero yo tengo alguna, Marga. Bueno, primero aclarar que Emakunde es el Instituto Vasco de la Mujer, que claro, que hablamos de Emakunde, nosotras sabemos, pero Vale. igual Emakunde es el Instituto Vasco de la Mujer y que ciertamente vuestro trabajo está íntegro en la página de Emakunde. Luego me surge, una pregunta muy tonta es esta, ¿cómo surge la idea de este proyecto, Marga? ¿Cómo surge a vosotras? Bueno, llevo un montón de años con el tema de la perspectiva de género en salud mental. Organizo en Cruces unas jornadas de igualdad desde este va a ser el 10º año. Y hace varios años, bueno, con Springer tuve la oportunidad de hacer como un libro sobre la psicopatología y desde la perspectiva de género, y lo que quería era muchas veces, porque como parece que es como quería hacer como investigación
que avalara un poco la sensación que tenemos en la práctica clínica habitual. Y porque no se trata de opiniones, sino se trataba un poco de ver qué es lo que estamos haciendo, porque yo pienso que muchas veces estos sesgos que tenemos, yo me incluyo, muchas veces los tenemos interiorizados también nosotras mismas. Quiero decir que yo creo que todos los profesionales sanitarios intentan hacer su trabajo lo mejor posible y creo que no intentan tratar de manera diferente a hombres y a mujeres, pero de alguna manera inconsciente, tú cuando viene alguien que se encuentra nervioso y agobiado, sin querer, igual tú tienes interiorizado que si es una mujer, seguro que es un cuadro de ansiedad, igual si es un hombre te planteas que puede ser a lo mejor un infarto de miocardio. Y yo creo que esas cosas las tenemos que poner en valor, o sea, tenemos que investigar para que eso realmente sea una realidad y que en el futuro, en la educación médica, se incorpore la perspectiva de género para que no se te escape una mujer con un infarto en la atención en urgencias y tampoco se medicalicen problemas de la vida cotidiana que igual en un reparto más o que los cuidados estén como si fuera la prescripción social, el que mejoren la situación social y económica de muchas mujeres puede hacer que desaparezcan muchos de los síntomas. Y luego, claro, también tú has tocado el tema de la formación, que yo creo que es importante, pues también en el contrato programa de Osakidetza, del Departamento de Salud, o sea, el contrato que tiene el Departamento de Salud con las organizaciones sanitarias, que en otras partes del Estado español pues no se llamará de otra manera, pero ahí también ya viene la perspectiva de género, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio. ¿Tú crees que sería, bueno, tú crees, no seguro, estás convencida de que en el contrato programa, además del infarto, tendría que empezar a incluirse otro tipo de diagnósticos, ¿no? De estudios diagnósticos con perspectiva de género y de atención? Claro, es que yo creo que, no sé, ahora, por ejemplo, bueno, ahora no, porque ahora estamos con menos 3 psiquiatras, pero en la consulta de enfermedades autoinmunes, que hay una consulta de salud mental que la he llevado yo este último año y medio, yo muchas veces decía, claro, una mujer que tiene un lupus eritematoso sistémico también está influida por el estrés crónico y muchas veces me encontraba que parecía que era la consulta de salud, bueno, era la consulta de salud mental porque estaban sufriendo y me mandaban estas pacientes porque o bien no podían dormir o estaban agobiadas. Muchas mujeres, estas mujeres que el estrés crónico, el eje Bueno, no sé si se me oye. Yo he tenido problemas con la red que me ha sacado. Creo que Marga también, porque yo no la veo. El soporte técnico, si puede decirnos algo, por favor. Se le ha ido perdonad, se ha ido Sí, sí, perdonad, nos hemos ido las dos, me parece. es que estoy en mi casa con el wifi, no sé. Bueno, lo que quería decir es que en las enfermedades autoinmunes el estrés crónico también hace que la gente tenga más brotes de artritis reumatoide, de lupus, de síndrome antifosfolípido. Y yo he visto a muchas mujeres que lo que estaba desencadenando el que tuvieran más estrés y que eso reactivara los síntomas autoinmunes, que afecta también mucho más a mujeres, eran problemas que hacen referencia a la doble o triple jornada o a que estaban solas o a que muchas veces, y la mayor parte de ellas vienen solas, que también me llamó la atención, pero porque yo soy sensible a este tema, entonces decía, cuando viene un hombre con un lupus, viene acompañado por un familiar, su madre, su hermana, pero cuando viene una mujer, vienen solas. Y entonces, no sé, a mí me hace pensar que esto, igual que ocurre en medicina interna, pues también ocurrirá en otras especialidades médicas o quirúrgicas.
Y Hay un luego hay estudio muy interesante, perdón, hay un estudio muy interesante de Dinamarca, de estos países que ya dices, del tiempo que se tarda en diagnosticar un cáncer, era estudiando 3 millones, la población era, o sea, se estudiaba y se tardaba mucho más en diagnosticar a las mujeres que a los hombres. Y esto tiene que ver con el género. No. Entonces, creo que tiene que estar presente en la investigación y lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la organización americana NIMH, la canadiense, la Unión Europea, que si vas a hacer un estudio de investigación tienes que incluir a hombres y a mujeres. Y si no incluyes a mujeres, tendrás que explicar por qué, porque igual estás estudiando el cáncer de próstata, pues ahí no tendrás que incluir a mujeres. Pero si quieres ensayar un fármaco para la ansiedad que las mujeres tenemos el doble de probabilidades de tener ansiedad, tendrás que incluir en la muestra un fármaco nuevo a hombres y a mujeres, porque vas a probar un fármaco que vamos a utilizar también nosotras. Bien, está claro que además o sea, la cultura nuestra marca modelos o roles de género que los tenemos muy interiorizados. Luego el punto de partida no tiene por qué ser, o sea, no debería de ser igual. Tendríamos que ir cambiando ya hacia no solamente hacia tener en cuenta el género, sino también los grupos de edad, porque tú también lo has dicho, ¿no? Que los grupos de edad, dependiendo del diagnóstico, y ya no era solo el género, era la edad y además, bueno, su situación socioeconómica. Claro, ¿no? claro, eso es. Y luego también que igualdad no es equidad, también creo que es importante No. porque como tú nombrabas, hombres y mujeres somos diferentes biológicamente. Las mujeres parimos, la época del parto y de la época perinatal es una época de mayor vulnerabilidad, donde hay, por cierto, mucho mayor violencia machista hacia las mujeres y donde hay que, si queremos hacer labor de prevención, habrá que cuidar y que, no sé, pues por ejemplo, una mujer que tenga un problema de adicción y que se queda embarazada tendrá que tener un seguimiento y que sea facilitarle a la mujer el acceso a los servicios, es decir, que si va a la matrona y al obstetra, que la psicóloga y la psiquiatra también estén cerca, no hacer dispositivos diferentes y que vayan por caminos diferentes, facilitar a la usuaria. Igual que está la consulta de salud mental en enfermedades autoinmunes en el Hospital de Cruces, que es de referencia y viene gente a lo mejor pues y muchas veces me dicen, no, es que yo prefiero verte a ti que no tener que ir al otro sitio, al otro, no sé. Yo creo que se trata también de que, ya que las patologías autoinmunes son mucho más prevalentes en las mujeres, tenemos que hacer servicios que sean también con equidad, ¿no? Para las mujeres, que somos la mitad de la población. Integrar también la salud mental en el resto de las especialidades médicas es un derecho que tenemos las personas, porque cualquiera de nosotras, yo también, podemos tener una depresión, podemos tener un cuadro de anorexia nerviosa. Es que la salud mental nos afecta como puedes tener una diabetes, no sé. Es que hay que dejar de esconder que esto no es algo como aparte, que tiene que tener otro circuito, unos hospitales monográficos. A mí esto me recuerda a otras épocas. No me gusta más los modelos integradores. Tengo dos preguntas ya, no más, porque parece esto una conversación entre tú y yo. La primera es si el rol de cuidadora que tiene la mujer, que lo tenemos tan interiorizado y que parece que como nosotras no lo hace nadie, hace también que el acceso o ir al médico o a la médica se haga más tarde y por eso se vaya como último remedio a la urgencia. ¿Sabes? ¿Me explico? Quiere decir, Sí. que tardemos más en ir a atención primaria, por ejemplo, por ese rol de cuidador, que no podemos dejar ni las niñas, ni los niños, ni la familiar que estamos cuidando, ni nada, porque somos indispensables con este rol que tenemos puesto culturalmente, y entonces hace que vayamos más tarde al médico, o ¿crees que no incide? Las mujeres vamos más al médico, o sea, las mujeres vamos más a primaria, vamos más porque tenemos más malestares, se llaman malestares. Hay autoras que hablan malestares de género, porque claro, como tú te ocupas de llevar
Voy a poner un ejemplo. Una chica, no es que tengo ansiedad, no, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo de cajera en Eroski, tengo que llevar a los niños a la guardería, luego mi padre tiene Alzheimer, le acompaño al centro de día, luego entro a trabajar y luego ya te cuentas su vida y ya te dices, madre mía, que es que no me extraña que luego tenga ansiedad. O sea, quiero decir que yo creo que las mujeres vamos al revés. Yo creo que las mujeres somos más frecuentadoras, lo que pasa es que psicologizan y psiquiatrizan muchas veces los problemas que tienen que ver con otras cosas. Que igual, si esa mujer tuviera, no sé, se repartieran más los cuidados, que en esto también es verdad, que como nos han educado para hacernos cargo de los otros, muchas veces nos cuesta a nosotras mismas dejar de hacer cosas de cuidado porque te sientes culpable, porque te han educado en un ser para los otros, para cuidar a... Y si tú no cuidas a tu madre, no la acompañas, y eso yo creo que es también cuando los cuidados sean valiosos, que es algo muy importante para que la especie humana, porque si no vamos a desaparecer del planeta Tierra, o sea, conservar las relaciones, conservar la naturaleza, yo creo que es algo en valor. Entonces, cuidar debe ser algo valioso y eso también quiera ser cuidado también por los hombres que digan, no, yo quiero acompañar a mi madre al médico, quiero llevar a los niños a la guardería. Cuando se reparta y se interiorice, igual viviremos en una sociedad más equitativa y también más justa para los hombres, porque yo creo que hay muchos hombres que sufren mucho con todo esto, porque si estar triste, que te afecten las cosas, que eso es de ser humano, no es de ser hombre o de ser mujer, todo lo que tiene que ver con los sentimientos se oculta porque tú no puedes ser débil, no puedes ser frágil, no puedes, pues muchas veces se oculta cuando hay hombres que viven como con vergüenza el estar deprimidos, el no poder con las cosas, porque en teoría tienes que ser como el proveedor. Y yo he visto a hombres con mucho sufrimiento también, mucho sufrimiento y que recurren al alcohol como autotratamiento y en realidad lo que están es que están deprimidos. O sea, que creo que esto que es un tema que nos atañe a la sociedad en conjunto. Y luego la última pregunta, ya esta ya me contestas si quieres. En el estudio está orientado a la atención al paciente o a la paciente. Y lo habéis desagregado por sexo y por edad y tal. ¿Habéis visto, contéstame si quieres, Marga, porque esto puede ser un compromiso, si la atención y el tratamiento varía si el médico o la médica que la atiende es hombre o mujer? Bueno, es que hay mayoría de mujeres, o sea que somos las mujeres también quienes tenemos estos sesgos interiorizados, que es lo que te quería decir. Es decir, que yo puedo, lo que intentaba explicar antes cuando se ha cortado, o no sé si es cuando se ha cortado, pero yo creo que lo que te decía de que los sesgos los tenemos y no somos conscientes, esto se ha publicado, por ejemplo, con la carrera investigadora de por qué las mujeres en investigación se quedaban como en investigadoras junior y nunca llegaban a catedráticas o tal. Y hacían un experimento que a mí me encanta este artículo, que lo repito siempre porque me parece bestial, que era el efecto John Jennifer, que mandaban el mismo currículum, el mismo currículum a facultades de ciencias puras, física, matemáticas, química, duras y de investigaciones de prestigio, UCLA, Yale, Harvard en Estados Unidos. Y tanto profesores como profesoras tenían que valorar ese currículum y dar una respuesta de si iban a seguir a esta persona. Entonces, a los hombres los cogían más que a las mujeres, les valoraban mejor el currículum, les pagaban más y les mentorizaban más la carrera y era el mismo currículum. Y yo no creo que esas profesoras, porque eso ocurría tanto en hombres como en mujeres. Entonces yo creo que estos sesgos que tenemos interiorizados los tenemos nosotras también. Incluso nosotras mismas, yo pienso, a una amiga mía que es psicóloga fue al médico y tenía un ulcus duodenal, pero la manera en la que expresó los síntomas le dijo, yo creo que lo que tienes es ansiedad, porque igual tendemos a pensar que igual no me duele aquí, pero igual es que son nervios, igual, porque también nos han enseñado que nosotros somos más vulnerables a la ansiedad, que tenemos más nervios, que somos más frágiles, más vulnerables, más nerviosas, incluso a la hora de explicar los síntomas, igual
lo que tenemos como modelo es el modelo masculino que se ha extrapolado a toda la población. Igual nosotras nos expresamos de otra manera o explicamos las cosas de una manera más rica en detalles o no lo sé. Quiero decir que yo creo que esto lo tenemos interiorizado hombres y mujeres. O sea, creo que no es un tema de mujeres y de hombres, no. Hombres y mujeres vivimos en esta sociedad que nos han educado y nosotras igual también, igual que tenemos el tema de los cuidados interiorizados y nos sentimos mal si dejas a tu hijo y te vas de fiesta, por ejemplo, y te sientes culpable y a lo mejor un hombre no se siente culpable porque no lo tiene interiorizado de la misma manera. Muy bien, creo que no hay preguntas en el chat. Creo que no. Yo, sin más, pues agradecerte a ti, Marga, a SECA y a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por estos webinars, a mis compañeras de la Junta Directiva de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial también, porque a través de una de ellas nos puso en contacto contigo, la primera. Y bueno, pues nada, yo espero que el trabajo que está publicado en Emakunde sea consultado por muchas de las personas que te hemos escuchado y que pueda ponerse en práctica en algún otro sitio y que al final este enfoque de género vaya calando cada vez más en la atención sanitaria y también en los modelos de aprendizaje y de educación. Sí. Conciencia, que es ciencia. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas las personas que estáis y ya hasta el próximo jueves. Gracias, Venga, Marga. Gracias, Marga. Venga, a vosotros.